Leticia Rodríguez es congresal de CETERA y además pertenece, por supuesto, al SUTE, aquí en la provincia de Mendoza, está en esta región. Profesora Rodríguez, un gusto realmente recibirla. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la conclusión de esta primera reunión de paritarias? En realidad, Enríquez, el secretario general, ha mencionado una serie de condiciones de trabajo que hay que discutir. Vamos a ver si existe la amplitud de criterios por parte del gobierno para efectuar ese tipo de discusiones, ¿no? Claro, en realidad la paritaria debería ser un espacio de diálogo y no un espacio unilateral. Sí. Desde el momento en que el gobierno llama solamente a discutir zona, estamos hablando de que hay un solo canal abierto que es el que marca el gobierno. Por eso es que desde el secretariado provincial se llevaron un montón de demandas, ahí Sebastián las aclara, hay muchas, el tema de las juntas, por ejemplo, las juntas no se han actualizado, deberían haberse realizado elecciones el año pasado y no se realizaron. La Junta de Celadores seguimos en una situación de que no termina de funcionar como debería funcionar, lo cual acarrea un montón de dificultades a los compañeros celadores. Recién hemos logrado un reclamo histórico que es que el compañero celador tenga traslado con una resolución como la que tenemos los docentes, sino los compañeros celadores no tenían traslados porque se habían sujetos a lo que se decidía en las escuelas. Bueno, no había ingresos en el sector de celadores, entonces los directores no le firmaban el papel de traslado o le ponían con reposición, lo cual todos sabíamos que implicaba que el celador no se pudiera mover. Claro. Por ejemplo. Sobre salud laboral habrá seguramente algún planteo. Sí, está, a ver, con respecto, ¿no?, a salud, a ver, tenemos como con el tema de salud laboral dos o tres cuestiones puntuales. Una es el tema de la RT, que funciona muy mal, que las enfermedades profesionales cuesta un montón que te las cubran y te las reconozcan. Los docentes tenemos un montón de problemas con el tema de la voz y cuesta mucho que te reconozcan las enfermedades profesionales realmente en la RT. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las licencias, nosotros nos oponemos obviamente al ítem aula, lo cual de alguna manera condiciona a los compañeros que están enfermos. Es real que tenemos compañeros enfermos en las escuelas por no perder el ítem aula. Y por otro lado, bueno, la ya anunciada privatización del sistema de salud laboral, así que también está dentro de este reclamo. Y bueno, y en eso también hay varias contradicciones y contrariedades, porque por ejemplo, se dice que los compañeros se toman licencia porque no quieren trabajar, porque son vagos, etcétera, etcétera. Vos tenés un turno en junta médica, a lo mejor dentro de 10 días. Cuando llegás, ya te han dado el alta, pero no tenés el profesional que te firme el alta, entonces vos seguís 15, 20, 25 días más de licencia cuando ya tu médico te dio el alta. Entonces, el funcionamiento de salud laboral es terrible realmente y es una de las demandas que llevamos desde hace mucho tiempo. Tenemos por suerte una gran compañera que se está haciendo cargo del tema de salud laboral, con una abogada también que se ha especializado en el tema. Y el tema de las condiciones de trabajo, lo hemos visto con las últimas lluvias, acá en la zona este, cómo están las escuelas, en las condiciones que estamos trabajando los docentes y los celadores, con los cables colgando, sin ninguna garantía de que no te vaya a pasar nada, los alumnos en espacios en los cuales no hay buena iluminación. O sea, las demandas son un montones. Volviendo por un momento al ítem aula, no hay visos de modificación en ese tema. El sindicato sigue pensando que realmente no debería aplicarse y el gobierno no va a dar marcha atrás en eso. Bueno, nosotros vamos suponemos desde afuera analizando la situación. Seguramente será así, nosotros seguiremos sosteniendo que el ítem aula es un ítem extorsivo. Seguimos sosteniendo que es un ítem que no es constitucional, o sea, por eso desde la conducción anterior se presentó el pedido de inconstitucionalidad del ítem aula. Es un ítem que además está de alguna manera estigmatizando al enfermo. Realmente hay situaciones gravísimas, incluso, por ejemplo, tenemos compañeras de 3 o 4 meses de embarazo que presentan un embarazo de riesgo y no cobran el ítem aula. O sea, ni siquiera estamos hablando de otras situaciones, algo tan valioso como la vida de un hijo, y esas compañeras, hasta que no entran de licencia por el artículo 54, que es del embarazo, no cobran el ítem aula. La realidad es que es una posición del gobierno que es muy cuestionable
y creemos que está ellos caprichosa. hacen referencia directamente al resultado, al resultado positivo para la conducción Bien, escolar, yo no veo que ese resultado sea positivo, no comparto esa visión. Al gobierno le falta recorrer escuelas. Si el gobierno realmente recorría las escuelas, se daría cuenta de que no es tan así, que la gente cuando se enferma necesita faltar y que la calidad educativa no tiene absolutamente nada que ver con un docente enfermo en el aula. Realmente yo creo que se trata de una cuestión solamente presupuestaria, en la cual se quieren ahorrar el salario de aquel docente que está de licencia, o sea, el salario del docente que lo está reemplazando. La realidad es que para Mirta en aula y para todos los compañeros que estamos en las escuelas vemos que no ha sido un éxito, sino todo lo contrario. Leticia, hay más aspectos que tienen que ver con la condición, pero vamos a uno que es muy importante. Tiene que ver con lo que se va a discutir sobre el porcentaje de aumento. El año pasado rondó el 17%. Claro, este año. En 2 veces. En 2 veces, 2 tramos. Se supone que esa es preocupación básica en este tiempo, ¿no? Claro. A ver, tenemos como varias cuestiones con el tema de lo salarial. Desde el Secretariado Ejecutivo del SUTE se realizó un estudio en el cual se pudo percibir realmente cuánto es lo atrasado que está el salario de los trabajadores de la educación. ¿Y a qué se llegó? Y en algunos casos es más del 30%. Los celadores no cobran ni tienen aula además, o sea, el celador es el compañero que está en la mitad de lo que sería la canasta familiar, o sea, tenemos compañeros entonces en las escuelas que son indigentes. Que están cobrando aproximadamente 7.000, 8.000 pesos, dependiendo de la antigüedad y de la zona o del salario familiar, ¿no es cierto? Claro. Pero estamos teniendo compañeros indigentes en las escuelas. Tenemos entonces un nivel de atraso de hasta más del 30% en algunos casos o como mínimo del 15%. Desde esta conducción siempre se levantó la bandera del salario igual a la canasta familiar con un solo cargo, ¿sí? Estamos hablando de que no podemos naturalizar las maestras con 2 cargos o los profesores con 36 horas cátedras porque volvemos a lo mismo, todas esas enfermedades profesionales que terminamos teniendo los docentes después de 15 años de servicio, es por eso, porque estamos recorriendo 5, 6, 7 escuelas, dependiendo de la asignatura que uno dicte. Un profesor de educación física, si tiene 36 horas, no puede tener menos de 6, 7 escuelas, o un profesor de teatro. Una maestra con 2 cargos a lo mejor tiene que salir de una punta de San Martín para irse a la otra punta de San Martín, llega a su casa a lo mejor después de las 7:30 de la tarde a corregir, a planificar. Obviamente eso no es salubre. Tenemos aulas superpobladas en las cuales el esfuerzo de la voz, de las cuerdas vocales es notorio. Así que realmente siempre hemos sostenido esto, el salario igual a la canasta familiar. De todas formas, son discusiones que, como bien dijo Sebastián, vamos a estar dando con los compañeros en las escuelas. Hay una recomposición por esa pérdida justamente. Además, se producen ahora otros aumentos, partiendo de la electricidad, las naftas, bueno, una serie de cuestiones más. ¿Qué van a pedir ustedes? ¿Ya tienen un porcentaje aproximado No. o todavía no? Nosotros vamos a debatir con los compañeros. Primero estamos en una etapa de formaciones de delegados permanentes. Tenemos nuevos delegados que han sido elegidos hace muy poco. Mañana acá en San Martín tenemos la formación de delegados de la zona este. Va a ser un primer acercamiento con los delegados nuevos de la zona. Y de aquí en más, bueno, seguramente tendremos plenarios para decidir qué es lo que vamos a pedir. La voz de los miembros paritarios del secretariado es la voz de los compañeros de las escuelas. El mandato de las escuelas es el que es soberano y así debe ser. Veremos qué es lo que sale de las demandas de los compañeros en las escuelas. ¿Qué van a pedir y qué va a ofrecer el gobierno? Exactamente. En definitiva, ¿no? Y con eso tengo como 2 cuestiones, o sea, que quería aclarar. Cuando Suárez habla de la negativa o el rechazo profundo de la conducción anterior, en realidad lo está diciendo de una manera que no corresponde, porque no fue así. Los trabajadores de la educación rechazaron las propuestas del gobierno, no fue la conducción. Fueron los trabajadores de la educación que rechazaron, aún sabiendo que si no se aceptaba, nos iban a cerrar por decreto
le dijimos que no a la propuesta del gobierno este año, aún sabiendo lo que nos había pasado el año pasado en la legislatura, ¿sí? Entonces, no fue la conducción anterior, fueron los trabajadores de la educación los que le dijeron que no a este aumento porque sabíamos que era insuficiente. Bien, a partir de esa situación, entonces, la reunión de mañana para definir delegados y estrategias, suponemos. Claro, la formación implica tiene varios aspectos, va a ser una formación larga y sí, también ver que el delegado tenga en claro cuál es su función y ya empezar a pensar para charlar con los compañeros y debatir con los compañeros en las escuelas qué es lo que vamos a pedirle al gobierno. Después de la próxima reunión es el 3 de noviembre. También vale la pena aclarar el tema del ítem zona. Sí. Es una cuestión que está movilizando mucho a los compañeros. En la escuela que yo soy delegada acá en San Martín es una escuela que inició juicio. Que quede claro que la zona, o sea, esta recomposición o este retroactivo, esto que se va a pagar, es nada más que para 16.000 compañeros, que todos los trabajadores de la educación no se queden con expectativas de que antes de diciembre van a estar cobrando algo que posiblemente no va a ser así. Lo positivo es que, bueno, que va a ser en una sola vez. Nosotros ya vivimos el tema del radio, que fue con crédito fiscal o en larguísimas cuotas que había que reclamar. Por lo tanto, lo positivo es que va a ser un pago en efectivo, pero la realidad es que esto es lo que ofrece el gobierno y quedó claro de que es una deuda y que no hay manera de discutirla, eso también queda claro. Por eso vuelvo a lo mismo, la paritaria no puede ser un canal unilateral, la paritaria es un lugar de diálogo entre la patronal y los trabajadores. Si la patronal viene y solamente habla de lo que quiere hablar, nos encontramos en esta situación, con un montón de demandas de años y años y años que nunca fueron con una respuesta clara y concreta desde el gobierno.